Ya, perfecto. Listo. Continuaré. Sí, sí, por favor, continúe. Te escucho. Ok, muchas gracias. Cuando hablamos de Big Data, hablamos de un tema de revolución de los datos. Estamos pasando un proceso de una sociedad industrializada, ¿sí? Dedicó a todo el tema de producción y de revisión de procesos a una sociedad basada en el conocimiento. Y ese conocimiento que nos los dan los datos, nos da ese proceso de digitalización que ha ido avanzando año a año de forma exponencial. Nos lo va dando las nuevas tecnologías, los nuevos procesos de almacenamiento, los algoritmos que identifican las relaciones entre los diferentes datos. ¿Sí? Tenemos datos de comportamiento humano que no estábamos tomando en cuenta anteriormente porque no habían tecnologías que, digamos, los capturaran y nos los enseñaran. ¿Sí? En las mismas ciudades ya vamos implementando estas mismas tecnologías que nos una persona cómo se comporta en su cotidianidad, ¿sí? Hacia dónde se dirige, cuáles son los principales locales que frecuenta, cuáles son sus rutas de transporte, cómo ya esas nuevas tecnologías nos van indicando, se van almacenando esos datos y nos dan la posibilidad de que nosotros estudiemos todo ese tipo de comportamientos de las personas. Adicional, el gran volumen de datos que se generan de forma ya muy continua, ¿sí? Todos los dispositivos, queramos o no, están proporcionando información, así no estamos conectados a una red inalámbrica por infrarrojo, por Bluetooth, la utilización de dispositivos de prueba, el registro de páginas web, todo eso me va acumulando, ¿sí? Y la velocidad de procesamiento que ahora, que poco a poco con las nuevas tecnologías van avanzando de una manera gigantesca. Pero entonces, cuando nosotros hablamos de Big Data, existe una relación que se deriva de 5 variables, o lo que se llaman las 5V. En algunos casos, algunos estudios, algunas instituciones relacionan 7 V, que ya vamos a mirar cada una de ellas, que van identificando cada una de las características de lo que es el Big Data. Lo primero es, como su nombre nos dice, datos masivos, hace referencia a la primera V al tema del volumen. El volumen nos indica la cantidad de datos que se van recogiendo poco a poco, que nos van indicando cómo estamos creciendo en la captura de los datos. Entonces, estas cifras, la fuente, se los estoy dejando ahí en la presentación, que también para el que desee será compartida, ¿cierto? Durante el video. Este es un estudio que se hizo sobre la digitalización en el mundo y nos dice que, por ejemplo, para 2025 llegaremos a 175 zettabytes. ¿Qué son zettabytes? Actualmente, digamos que las cifras que se conocen para medir el volumen de la información, en algunas ocasiones es terabyte, es lo máximo que algunas personas llegan a conocer en su término, que equivale a 1024 gigas de información. Luego del terabyte existe el término de petabyte, identifica esa medida a 1024 terabytes, escalamos a exabytes, que son 1024 petabytes, y por último llegamos, bueno, no por último porque la escala sigue aumentando, están los zettabytes, un solo zettabyte equivale a 1024 exabytes, ¿sí? Entonces, el cúmulo de información, como ustedes pueden ver en la gráfica, va creciendo poco a poco de forma exponencial, ¿sí? Pasar del 2018 a tener 80, 60, entre 60 y 80 zettabytes, a proyectarse a 2025 a 175, duplicando el porcentaje de información que se está acumulando, es demasiado alto, ¿sí? Perdón, la información de 2018 está en la parte inferior, de 33 zettabytes aproximadamente según el estudio, y para 2020, este año actual, lo tenemos en 44. Entonces, imagínense con todas el cúmulo de tecnologías que se van creando, la cantidad de datos que vamos acumulando y esa proyección que tenemos de los datos. ¿Cómo hicieron esa proyección?
con análisis de temas de Big Data, que vamos a mirar en las metodologías un poco más adelante. Para tener, digamos, un poco más de claridad sobre la media del petabyte, equivale a 1 trillón de gigabytes, ¿sí? Acumulados. Pero este volumen pues está también definido en componentes o en capas, que son los que están acumulando esa información, que son los que están recopilando esos datos, ¿sí? Empezamos entonces con este modelo de IDC, que son los mismos que hicieron el estudio sobre el crecimiento de los datos durante el tiempo. Indica que hay un núcleo en la recopilación, que son todos los centros de datos, el core son todos los centros de datos informáticos, ¿sí? Entonces, y de empresas y proveedores que están en la nube. Después llegamos al borde, en la siguiente capa, se refiere a todos los servidores y dispositivos reforzados para empresas que no están en los centros de datos, ¿sí? Que son más privados, que manejan información netamente corporativa. Y por último, la capa que me está dando más posibilidad de recopilar información es el endpoint, el punto final, que me muestra todos los dispositivos de red, los computadores, los teléfonos móviles, smartphones principalmente, ¿sí? Dispositivos industriales, los automóviles que ya podemos conectar a la red, ¿sí? Que me va indicando todas las rutas, todo el tráfico, todo eso va generando información, ¿sí? Ahora, datos interesantes sobre este tema del volumen. Por ejemplo, estos son los datos de 2019 que me están indicando cuánto estamos recopilando en Internet principalmente, ¿sí? Volumen de datos por minuto. Ejemplo, a nivel de tecnología de Internet, por ejemplo, se venden 2.833 teléfonos celulares por minuto en todo el mundo. Aproximadamente, ¿sí? Son cifras redondeadas. Se envían 159 millones de emails. Skype soporta hasta 176.000 llamadas, se envían 12 millones de mensajes de texto, se producen 3 millones de búsquedas en Google, todo esto por minuto a nivel de tecnología. Lo que utiliza, por ejemplo, Amazon para hacer la distribución de todos sus productos y el manejo de todos sus clientes. Entonces, por minuto Amazon le está enviando en este momento 1.111 paquetes. Les aclaro que esta fuente de información y estos datos hacen referencia al corte de 2019, ¿sí? Está vendiendo $332.000 por minuto. Es un gigante de la información en este momento. Se generan 73.249 transacciones solamente en temas de retail. Los compradores dejan $7.610.000 abandonados en sus carritos, que es cuando yo selecciono un producto pero al final no concluyo ni finalizo mi compra, pero están quedando ahí reportados. Entonces eso también me da información para nosotros poder comprender el comportamiento de los diferentes clientes. Por ejemplo, en entretenimiento podemos ver que Netflix por minuto está reproduciendo 97.222 horas de video. Los usuarios de YouTube miran 4.333.000 a nivel global, ¿sí? De videos, se suben 400 horas de videos por minuto. A nivel de redes sociales podemos ver que en Twitter 473.000 tweets, se publican 49.380 fotos en Instagram, y Spotify, que ya tiene más de 5 millones, perdón, más de 500 millones de reproducciones de usuarios, está reproduciendo por minuto 750.000 canciones. Entonces el volumen a nivel de la tecnología del concepto de Big Data es muy alto. Otra de las V que identifican los atributos de Big Data es la velocidad. ¿A qué hace referencia a la velocidad? Al ritmo en que los datos están fluyendo por todo el planeta. Solo basta con pensar lo rápido que se distribuye una foto que te tomas y la colocas en Instagram en todo el mundo, ¿sí? Puedes estar en China y ya la ven en Estados Unidos, al otro lado del mundo, ¿sí? Súper rápido, porque las tecnologías están permitiendo esa conexión. Entonces, el tema de Big Data va muy de la mano también de todo el tema de hardware,
y de software para hacer esa distribución. Esa velocidad indica para hacer análisis cómo lo necesito, cómo necesito revisar esos datos, si son en tiempo real, si son en día de corte, la disponibilidad de la información, cómo la tengo, cómo la necesito y cómo la voy a manejar. En ese caso, este atributo de la velocidad es muy importante en este concepto. La tercera V que encontramos en Big Data es la variedad de los datos. ¿Qué tipos de datos podemos manejar? Entonces, existen tres tipos de datos definidos actualmente, ¿sí? Entonces tenemos los primeros tipos de datos son los datos estructurados, que son los que se manejan normalmente en las bases de datos, que tienen ya una estructura, un modelo definido, llaves primarias en las tablas, llaves foráneas, modelos de consulta, modelos de análisis, data warehouse, data lake, etcétera. Todo ese tipo de estructura que está bien definida, que me muestra todo un proceso de trazabilidad y de normalización de las bases de datos, son dos tipos de datos estructurados. Pero esto no lo hace Big Data. Big Data lo hacen estos tipos de datos principalmente también, que se van añadiendo y son los datos no estructurados. Al contrario con los anteriores, no tienen definida una estructura interna, ¿sí? No se puede identificar. Y entonces en ese tipo de datos encontramos, por ejemplo, los correos electrónicos, los archivos en procesadores de texto, archivos PDF, hojas de cálculo, imágenes, videos, audios, publicaciones, un simple like, es una red social, es un dato no estructurado, pero me está entregando información. El 80% de la información en este momento, para la estructura de Big Data, es información no estructurada. El resto viene con los otros dos tipos, que es el estructurado, y este tipo de datos que se llama semiestructurado. Aquí entran principalmente los tipos de archivos JSON o XML que definen información en las páginas web o estructuras totalmente diferentes que se comportan de una manera diferente y su análisis y su extracción es variable, ¿sí? Estos serían los tres tipos de datos que se pueden manejar o que se identifican bajo el concepto de Big Data y en este atributo de la variedad de la información que tenemos. La cuarta V que tenemos presente en este concepto de Big Data es el tema de la veracidad de los datos. Cuando estamos hablando de veracidad, estamos hablando de temas de calidad de datos. ¿Qué información puedo utilizar yo? Y si realmente esa información es veraz, ¿sí? Con tantas tecnologías de información, tantos sistemas de información en este momento alrededor del mundo, conocer cuál es la fuente de la verdad y qué información es realmente la que yo puedo utilizar para tomar decisiones es demasiado importante. Hacerle un proceso de transformación y de validación a todos los datos es muy importante para poderle sacar provecho al Big Data, ¿sí? Entre temas de calidad, pues hay normas, hay muchos parámetros que nos pueden ayudar a revisar los conceptos de calidad. Por ejemplo, en la norma 25012 que nos da ciertos puntos para nosotros hacer una revisión de cuáles son los conceptos de calidad en cuanto a exactitud, confiabilidad, disponibilidad, ¿sí? Pero teniendo en cuenta que las estructuras y esa variedad que vimos en la V anterior es muy diferente a trabajarlo con bases de datos netamente estructuradas, ¿sí? Entonces, esos procesos de limpieza de los datos o de revisar la calidad de los datos se maneja de una forma totalmente diferente. Adicional, hay otras dos V que se interrelacionan con el tema de veracidad, pero se acumulan en esta característica de que es el tema de la validez, si esos datos son realmente correctos y precisos, ¿sí? El sistema de información o la tecnología que me capturó el dato me dijo que una dirección era tal y realmente es esa dirección, o que el campo corresponde a una dirección y no que llené con un 55555 o una A, porque sería información o datos sucios. Entonces estos procesos de calidad me ayudan a
poder organizar los datos para poder utilizarlos posteriormente. Y el tema de la volatilidad de la información, pues hasta cuándo voy a tener yo esos datos almacenados y si realmente me sirve tenerlos almacenados durante el tiempo. En ese caso, esa volatilidad o ese tiempo de almacenaje de los datos va en respuesta a las necesidades del negocio. No es lo mismo hacer un análisis de mercado para una empresa 3 años atrás, ¿sí? Donde ha ido cambiando la tecnología, el tipo de transacción, la distribución de los productos, el tema de logística, que es revisarlo con datos de 10 años atrás, donde no están tantos avances tecnológicos como los hay actualmente. Entonces, este tema de la veracidad y la verificación de la calidad de los datos es muy importante para este concepto de Big Data y para que las compañías y las instituciones públicas y gubernamentales puedan sacar provecho de esta información. Y por último, y no menos importante, es el más importante atributo de Big Data, es el tema del valor. No toda la información que yo acumulo en mis servidores, no toda la información que yo estoy extrayendo de redes sociales o de diferentes sistemas públicos o privados o públicos privados, me sirve, ¿sí? ¿Qué me sirve? ¿Qué me genera valor? Para eso, siempre es necesario hacer una revisión de los diferentes campos que voy a utilizar dependiendo de las preguntas que tiene el negocio, dependiendo qué es lo que necesito revisar, cuál es mi campaña, a qué tipo de clientes me voy a enfocar, qué tipo de ciudadanos, qué sectores, etcétera, ¿sí? Y ese valor lo obtenemos en procesos de transformación, ¿sí? Y de revisión, ¿sí? Entonces, ya esos datos dejan de ser datos y se convierten en información realmente relevante para mí, relevante para mi negocio. Y por último, cuando yo ya empiezo a hacer análisis, empiezo a utilizar las diferentes metodologías para transformar esos datos y hacer mediciones, ya se convierte en conocimiento. Y con base en este conocimiento, tomo decisiones, ¿sí? Entonces, para eso existe un tema que se ha venido hablando no hace mucho, que es el tema de las PLN, o las tecnologías de procesamiento del lenguaje natural, que tienen diferentes categorías, ¿sí? O diferentes metodologías o aplicaciones, que son las que están enlistadas allí, y van muy de la mano también de roles, porque no solo es importante para el tema de Big Data, las tecnologías, los procesos que utilizo para hacer la transformación de los datos, sino también las personas que van a llegar a intervenir. Y uno de los roles que se viene hablando en el medio del análisis de datos es el tema de los científicos de datos que utilizan metodologías de estadística y matemática para hacer un análisis. ¿Cómo? Utilizando todo ese tipo de procesamiento de lenguaje natural, como es el detector automático de análisis de sentimientos, que me dice si una opinión es positiva o negativa, ¿sí? Me indica las emociones, por ejemplo, un análisis de diferentes emociones como felicidad, desesperanza, deseo, sorpresa, ¿sí? En este tema en este momento, por ejemplo, con la coyuntura que estamos viviendo, cómo ha sido el comportamiento en redes sociales, en las diferentes publicaciones en Internet de los diferentes usuarios y cómo se expresa eso en ese análisis de sentimientos, que también es uno de nuestros webinars futuros, para que estén pendientes. Es un tema muy interesante que me va indicando cuál es el comportamiento, el pensamiento de las personas referente a cualquier tipo de tema, ya sea temas de mercadeo, política, medicina, etcétera. ¿Cuál es la intención del usuario? Seguimos en el tema del detector automático de análisis de sentimientos. ¿Cuál es la intención del usuario? Si lo que desea hacer es una pregunta, si tiene alguna queja, alguna sugerencia, o si lo que tiene es una intención de comprar algún producto,
cuál es la concienciación, el nivel de implicación de las personas en eventos o movimientos sociales, y la clasificación por categorías temáticas, dependiendo pues de los gustos o del sector al que más incluye el usuario que está utilizando en este momento la tecnología. Entonces hablamos de clasificaciones personalizadas por sectores industriales, por ejemplo, de consumo, banca, telecomunicaciones, actualmente mirando mucho los temas de salud. Entonces las búsquedas en Google, por ejemplo, están muy enfocadas a ese tipo de temas. Vemos también otro tipo de tecnología de procesamiento, como es el clasificador automático de documentos, y es que toma todos los documentos que se pueden encontrar por medio de modelos de Machine Learning, que ya vamos a ver, ¿sí? Y de Deep Learning, y toma todas las similitudes, van enriqueciendo ese modelo y van haciendo agrupaciones de los diferentes documentos para revisar todos los intereses de un usuario, ¿sí? El tema del detector de topics extrae los temas más representativos de un conjunto de textos para detectar automáticamente las ideas más relevantes que tenemos de cada documento en comparación con otros que manejan la misma temática. El detector de similitudes de documentos va muy de la mano del clasificador, y tenemos pues otros dos modelos, por tema del tiempo no los vamos a mencionar, porque siempre me falta algo aquí, me falta mucho tema por abordar. Bueno, este tema del valor, vamos a encontrar también los procesos de lo que hacemos con estos 5 atributos, estos 5 Vs, para darle ese valor que nosotros necesitamos. Entonces, entre los procesos encontramos la recopilación, que ya es el uso de las tecnologías, encuestas, recursos, para yo obtener esa data, ¿sí? La integración de esa información, tratar de que maneje una misma estructura, o que exista o aplicar algún gestor de bases de datos que me manejen datos estructurados, datos no estructurados o semiestructurados, e integrarlos para tener una misma respuesta y una correlación en la información, ¿sí? El almacenamiento de esa información en diferentes modelos, puede ser en bodegas de datos, la validación, que ya lo vimos, que es todo el tema de la veracidad de la información, revisando todo el tema de calidad, y posterior hacemos un análisis de esa información que nosotros hicimos. Esta es mi información, esta es la que va a responder las preguntas que yo tengo, las preguntas de mi negocio, de mi institución, y por último, para la toma de decisiones o para dar valor, hago explotación de sus análisis. Pero ¿cómo lo hago? Entonces, para eso existen unas disciplinas que se interrelacionan para yo poder hacer ese análisis de la información. Entonces encontramos muchos conceptos como la ciencia de datos, ya mencionamos el rol, ¿sí? Los temas de inteligencia artificial, Big Data Analytics, ¿sí? El Machine Learning, el análisis descriptivo, análisis de sentimientos, etcétera. Y esta información no es necesario seguirla, digamos, como un proceso de tomar cada una de estas herramientas, sino que cada una me va a dar una definición diferente dependiendo del análisis que hagan los expertos de datos en su compañía o en su institución, de cuál es el modelo que más se puede adaptar al análisis de los datos que yo he almacenado y que ya tengo validados totalmente, ¿sí? Entonces, esa interpretación, esas disciplinas que yo tengo, así como un ejemplo, me van indicando cuál va a ser el comportamiento de la información que yo tengo, y en este caso de mi usuario objetivo, en mi mercado objetivo. Y entonces, por ejemplo, vamos a hacer una suposición de que los datos que yo voy recopilando son esos círculos que están de colores. Entonces observen que me va, en mi sistema de almacenamiento, me va cargando todos estos son datos, pueden ser de comportamiento, de lo que sea, de redes sociales, y me va mostrando ciertos comportamientos que son que manejan, que son atípicos en ocasiones, o que tienen una regularidad, y ya puedo tomar decisiones y hacer proyecciones con respecto a lo mismo. Entonces, un ejemplo muy claro de aplicación actual es una presentación que di hace poco de la alcaldesa de Bogotá, donde mostraba
una proyección de los posibles infectados en la ciudad si no se tomaban las medidas necesarias. Esos modelos de proyección se hacen basados en los datos de cuál es el comportamiento de las personas. Entonces, en este ejemplo que estamos mirando acá, si yo ya tengo toda esta data almacenada y empiezo a hacer un análisis con diferentes técnicas, puedo tener en cuenta o puedo definir, puedo proyectar cuál va a ser el siguiente círculo que se me va a dibujar aquí, viendo que existen círculos rojos que se me están comportando de esta manera y círculos azules también se me están comportando de esta manera. Entonces yo ya sabría o proyectaría, o digamos, tomaría decisiones a futuro de qué es lo que debo hacer cuando este círculo ya se me ponga azul, ¿sí? Pero esto es un concepto, digamos, es un ejemplo muy básico de cuáles son las aplicaciones al extraer los datos. Existen ya, bajo la ciencia de datos, disciplinas mucho más enfocadas que me dan diferentes enfoques mucho más exactos de cuál puede ser el comportamiento de los datos que yo estoy utilizando. Y entre ellos entonces tenemos esta disciplina que es la minería de datos, de la cual se ha hablado mucho. El concepto de minería es recabar en los datos, buscar el comportamiento y revisar hacia atrás cuál ha sido el manejo que se ha dado de los mismos, qué información se ha recopilado y cuál es el posible análisis que yo puedo hacer. Entonces es un proceso analítico diseñado para explorar los datos, para organizarlos y revisar cuál es su proyección. Y bajo esta disciplina tenemos tres diferentes modelos, que son, por ejemplo, el modelo descriptivo, el modelo predictivo y el modelo prescriptivo, ¿sí? Siempre en busca de patrones y tendencias que me muestren cómo se comporta con esta disciplina todos los diferentes datos. Entonces, modelos descriptivos me dicen cómo estoy hoy, cuál fue mi ganancia hoy, cuáles fueron mis ventas, cuánto tengo almacenado en un inventario, en mis diferentes bodegas, cuántos clientes fidelicé, ¿sí? Cómo está mi producto posicionado en el mercado, todos los temas que van al hoy descriptivo, cuál es mi foto, la foto de mi compañía, la foto de mi ciudad, ¿sí? De todo mi entorno a nivel de datos. Los modelos predictivos y los modelos descriptivos, entonces, tienen conceptos como agrupación de clúster, que son agrupación de registros que sean muy similares. Con ellos puedo detectar anomalías, que son revisar valores que son netamente atípicos, aprendizaje de reglas de asociación, que es donde detecto las relaciones entre los diferentes registros que tengo en mis bases de datos, análisis de componentes principales, ¿sí? Detección de variables de relaciones, ¿sí? Agrupación por afinidad. Aquí yo reviso, por ejemplo, cuáles son los intereses comunes entre un cliente y un grupo sectorizado que yo tengo para poder generar una estrategia de mercadeo. Y a nivel de modelos predictivos, en los enfoques predictivos, entonces tenemos diferentes modelos en temas de minería de datos, como es el tema de regresión, que son netamente procesos estadísticos, el tema de redes neuronales, árboles de decisión, máquinas vectoriales de soporte, entre otros. Y sobre el modelo prescriptivo, entonces, ya son análisis que van hacia el futuro y que me ayudan a tomar decisiones inmediatas, ¿sí? Entonces, aquí vemos procesos como analítica predictiva, la optimización del marketing, ¿sí? Entre otras de las disciplinas, entonces encontramos el tema de inteligencia artificial como una de las metodologías que va avanzando mucho más rápido en este momento, ¿sí? Es la inteligencia artificial, es hacer posible que todas las máquinas, el hardware y el software, traten de hacer un raciocinio similar y tomen decisiones automáticas sobre las diferentes preguntas que hace un usuario, que hace un cliente, que hace una compañía, e ir aprendiendo sobre los diferentes errores que se cometan y el diferente comportamiento que tienen todos los datos, ¿sí?
aprenden, ¿sí? Hacen ajustes nuevos y realizan tareas así como lo hacemos los seres humanos, que eso se llama inteligencia, tratar de ver sobre toda la información que le está ingresando, acumularla y con los diferentes modelos de Machine Learning y de Deep Learning, tomar decisiones sin necesidad de hacer consultas, sino enviar de una vez la información que se necesita, generar una respuesta sobre un crédito, por ejemplo, que se esté solicitando, indicar cuál es el comportamiento de los diferentes semáforos en una ciudad, cómo debe estar climatizada una oficina, todo ese tipo de información que se va acumulando y de la cual se va aprendiendo en esos términos. Y entonces, como una de las variantes o una de las ramas que tenemos sobre el tema de inteligencia artificial, entonces tenemos el componente de aprendizaje autónomo o el tema de Machine Learning. Entonces, perdón, el Machine Learning lo que hace es que la máquina o el software, el hardware o el software que estoy utilizando se pueda automatizar, ¿sí? Y pues utilizando diferentes algoritmos que me van dando respuesta dependiendo de un flujo de información, dependiendo de diferentes casos, de ciclos, para dar respuesta a todas las inquietudes que tiene el negocio, ¿sí? E identifica patrones que se esconden en los datos. El aprendizaje autónomo es un componente de la inteligencia artificial y ese componente es el que me está dando el método de aprendizaje. No quiere decir que para yo implementar Machine Learning en una compañía debo hacerlo de la mano de procesos de inteligencia artificial que pueden hacer de manera independiente, ¿sí? Y adicional, entonces tenemos el aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo se comporta como por medio de niveles que me van dando comportamientos o aprendizaje por escalas. Entonces, es como tomar el nivel inicial de una jerarquía, ¿sí? La red aprende algo simple y luego envía esa información a otro nivel que ya tomó esa información consolidada, lo que aprendió mi software. Entonces, por ejemplo, vemos el comportamiento de los bots, van tomando información de consultas, que ya no necesito una persona que esté revisando, digamos el chat, sino que las primeras consultas, él las revisa, las va acumulando, y sobre eso va aprendiendo y lo escala a un segundo nivel. Ese segundo nivel va tomando esa información sencilla y la combina, y esa combinación toma otro tipo de información y ya va generando otro conocimiento un poco más detallado y más profundo. Entonces la siguiente pregunta que me va a hacer otro usuario ya tiene una base de conocimiento totalmente diferente. Y así sucesivamente lo voy pasando de niveles en niveles hasta que ese aprendizaje profundo ya me genera conocimiento y me va proporcionando diferentes patrones de comportamiento dependiendo de las consultas que va realizando el usuario. Otra de las disciplinas que se manejan en Big Data es el tema de la computación en paralelo. La computación en paralelo es una técnica de programación actualmente que lo que me permite es dividir todo el procesamiento de los datos de forma tal de que diferentes máquinas puedan hacer todo el análisis de información de grandes datos. ¿Sí? No estamos hablando de Big Data, toda esa información que yo me estoy trayendo de mi red, para hacer ese procesamiento, utilizo estas metodologías de computación en paralelo y así poder hacer un almacenamiento y posteriormente aplicar patrones y metodologías para hacer el análisis. Y por último, entonces tenemos entre las diferentes disciplinas lo que se llama la computación evolutiva. Porque en este slide entonces estamos relacionando a Darwin, a Mendel y a Lamarck, es porque ellos dieron los conceptos de evolución. Y la computación evolutiva trata de asimilar esas interpretaciones que se tiene de la naturaleza, ¿sí?, del tema evolutivo en sistemas informáticos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Darwin propuso todo el modelo de selección natural de los más adaptados, Mendel propuso la teoría corpuscular de la herencia, todo el tema de la herencia, y Lamarck la herencia de caracteres adquiridos.
todo ese tema de conocimiento. Entonces aquí tenemos un comparativo, ¿sí?, entre la naturaleza y los temas de la computación evolutiva. Entonces, a nivel de naturaleza tenemos el individuo, y a nivel de los algoritmos se asemeja a solucionar un problema. La población a nivel de naturaleza es el conjunto de soluciones que tengo en esta metodología. Luego entra una calidad de solución y es estar aprendiendo y estarse adaptando, como lo dijo Darwin. Pero en mi modelo informático, la ecuación, el cromosoma representa la codificación de la solución. Entonces el algoritmo, cómo lo codifiqué, cómo hice ese paso a paso para que pues aprendiendo. El gen hace parte o componente de la representación de la solución. Entonces luego de que el algoritmo aprendió, entrega el patrón como tal, ¿sí? Luego nuevamente empiezo a hacer búsquedas para ver cómo se comporta, dónde necesito utilizar ese patrón, y por último reutilizo esas soluciones y se va aprendiendo de la misma. Y entonces ya es la comparación con la teoría de Lamarck sobre la herencia de caracteres adquiridos, ¿sí? Pero también adicional, este tema lo veníamos manejando aparte, y es una de las UV que proponen algunos estudios adicional a las 5 que se mencionaron anteriormente en todos los atributos, y es el tema de la visualización de los datos. Luego de yo tener todo ese tipo de patrones, luego de haber revisado que realmente los datos que tengo son los que necesito, pues yo necesito visualizarlos, pero visualizarlos de una forma de que sean legibles, accesibles para el componente corporativo, el componente de gobierno que necesito, de instituciones públicas que necesito, para poder tomar decisiones, ¿sí? Cómo se están comportando mis datos, pero yo necesito verlos de una forma comprensible, ¿sí? En este momento pues, en el slide tenemos un dashboard hecho con nuestro software estrella a nivel de visualización, que es el que manejamos en Solves, que es Tableau, y me va mostrando el comportamiento de los diferentes datos. Hay que tener en cuenta que la visualización es muy importante para no estar siempre haciendo consultas en las diferentes bases de datos o trayendo una tabla con todos y empezar a hacer interpretaciones y análisis que me van a tomar mucho tiempo, sino que este componente de visualización básicamente lo que me permite es hacer una interpretación mucho más rápida, y teniendo en cuenta que el crecimiento de Big Data, como lo vimos en el tema del volumen, es muy acelerado, millones de registros, millones de datos por minuto a nivel mundial en nuestra red de Internet. Entonces, esa visualización es muy importante para yo poder tomar decisiones a corto plazo o en un tiempo real. Ejemplo de la aplicación de tecnologías de Big Data y de la visualización y de los diferentes componentes es el tema de, por ejemplo, las Smart Cities o el uso del Internet de las cosas, que es un concepto que ya no es muy nuevo y que cada uno de los dispositivos va trayendo todo ese tipo de información, los asistentes en el hogar que te están diciendo cuál es el calendario que tienes en el día, todo eso con información que le proporcionaste, información que le diste para que revisara cuál era tu comportamiento cotidiano que tienes programado. Cuando programas el celular, programas de alarma, no tienes necesidad de estar conectado a una red, ¿sí? Te estás diciendo, te estás interpretando los datos a qué horas me levanto, ¿sí? O cuánto me demoro en levantarme, si necesito colocar 3 alarmas, bueno, a mí me pasa mucho, para poderme levantar, ¿sí? 5 minutos. Entonces, ese comportamiento me está indicando o me está ayudando a hacer un análisis de cómo puedo utilizar los diferentes datos. Pero no solamente funcionar y de temas de corporaciones o de compañías, puedo utilizar el Big Data, ¿sí? Entonces, las aplicaciones van desde revisar cómo es el comportamiento del cambio climático, cuáles políticas públicas puedo implementar que me generen realmente impacto, una aprobación a nivel de temas de gobierno, nacional o municipal, etcétera, ¿sí?
¿Cómo puedo hacer un análisis para curar enfermedades? Entonces, esa revisión de los datos y del comportamiento, por ejemplo, con la coyuntura que tenemos actualmente, ver cómo se ha ido distribuyendo, nos permite, con todo ese análisis de datos, revisar hacia dónde hay que ir, qué medidas tomar, por ejemplo, con el tema de la cuarentena, qué tipos de mercados se pueden abrir nuevamente, cómo puedo reactivar la economía. Big Data te da la posibilidad, te da todos esos insumos, ¿sí? La aplicación ya de las tecnologías y de las diferentes disciplinas de análisis son las que te ayudan a tomar las decisiones. Donde hay yacimientos petrolíferos, cómo puedo optimizar las inversiones de mi compañía, mis inversiones personales, temas de investigaciones genéticas. Hay un tema que se está viendo mucho ahora, que son implantaciones que se hacen las personas en el cuerpo para estar midiendo su ritmo cardíaco, la respiración, cómo va la evolución de una enfermedad que yo tengo en el momento, en qué momento debo tomar mi pastilla, en qué momento debo utilizar la medicina, te lo dice, las diferentes tecnologías, y eso es un cúmulo de información que las empresas pueden utilizar para promocionar sus productos, para recordarle que hay tratamientos médicos que le pueden ayudar un poco más, cuál es el hospital más cercano, dado el caso que se tenga algún inconveniente, ¿sí? Un ejemplo muy claro sobre análisis bajo los datos de Big Data es el que realizó una compañía estadounidense que se llama Northpoint, que indicó por medio de los datos del comportamiento en redes sociales, de las visitas, de los comentarios, encuestas, estudios psicológicos que se realizaron a los diferentes presos, cuándo puede reincidir nuevamente el preso a cometer algún delito, ¿sí? Yo les voy a compartir el enlace del artículo que menciona toda esa aplicación que se hizo con el Big Data para este tipo de análisis. Pero también entonces tenemos aplicaciones en nuestro hogar basados gracias a la implementación de la domótica en nuestros hogares, al Internet de las cosas, en qué momento puedo ahorrar energía, qué luces debo encender, cuáles puedo apagar, cuándo debo hacer las compras, por ejemplo, con los refrigeradores y las neveras que en este momento ya tienen sistemas inteligentes adaptados, que te hacen el domicilio, que te piden lo que te falte dependiendo de la lista de mercado que constantemente pues estás haciendo, cuáles son tus necesidades a nivel de compras. Entonces no es extraño que cuando estemos navegando en internet te salga un anuncio que te recomienda un tipo de producto porque lo dijiste en una conversación. Los micrófonos capturan ese tipo de información, las cámaras capturan ese tipo de información, ¿sí? A nivel de seguridad de tu hogar, con el tema de las Smart Cities, cómo utilizar el Big Data en temas de revisar la calidad del aire, por ejemplo, con las incidentes que hemos tenido en Medellín, todas este tipo de tecnologías te van diciendo cómo está el aire, qué tipo de políticas y qué tipo de medidas debo tomar para poderla mejorar, ¿sí? En los centros de salud, la tecnología que te va indicando cómo está un paciente, y esa información que te llega al móvil, que le llega al móvil al médico para decirle este paciente está grave, necesita atención inmediata, ¿sí? Los semáforos inteligentes que se vienen implementando en las diferentes ciudades o que ya están implementados en algunas ciudades, ¿sí? Con sensores que te pueden dar control del tráfico un poco más óptimo, un poco más eficaz, o que se comunican con el Android Car que tenga tu vehículo y te dice, por aquí no te vayas. Las aplicaciones como Waze toman todo ese tipo de análisis y de patrones para indicarte, este es el camino más largo, pero vas a evitar media hora de tráfico, ¿sí? También podemos evitar, tomar decisiones sobre accidentes naturales y emergencias, predicciones meteorológicas y temas de seguridad ciudadana en temas de delitos, ¿sí? Básicamente, este webinar tendría estos componentes, llegaría hasta acá, en todo este tipo de aplicaciones. ¿Cuáles son los atributos que tiene el Big Data? ¿Qué tipos de tecnologías están acumulando en este momento información?
y cuáles son los componentes que nos sirven o las disciplinas que nos sirven para tomar decisiones. Teniendo en cuenta que las diferentes compañías desean generar opciones de mercadeo, tomar decisiones políticas que les pueden ayudar, que les dan valor agregado a sus decisiones. Compañías orientadas bajo los datos y políticas orientadas bajo los datos. Este sería el contexto del tema de Big Data. Es más un tema académico y de definición. Ya la aplicación de modelos y la definición de qué debe utilizar en qué momento es dependiendo de las diferentes necesidades y las diferentes preguntas que tenga para usar la información. Hasta aquí llegaría esta presentación. Pasar al panel de preguntas que vamos a responder. Listo, Orlando. Muchísimas gracias, Orlando. Tenemos unas cuantas preguntas por aquí. Primera, ¿existe algún tipo de manual que defina los parámetros que se debe tener en la creación de una BDD para que tenga una estructura que se acople a las demás? Esto es con el fin de poder asimilar nuestra BDD con otras que se apeguen a dicho manual en el supuesto que exista y que se aplique. No, con temas de Big Data, las metodologías para hacer ese tipo de modelos de información que se van a acumular en los diferentes data warehouse o en las diferentes bases de datos para yo poder luego hacer la utilización de esa información, no existe un manual en concreto, ¿sí? Existen metodologías que te ayudan a consolidar ese tipo de información, pero no es una sola, ¿sí? Metodologías de gobierno de datos, por ejemplo, que ahondan un poco sobre ese tema, pero no hay uno solo en concreto. Si quieres, me proporcionas el correo electrónico y yo te envío algunos manuales, algunas metodologías que te puedan servir para la consolidación de esa información. Perfecto. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Qué fuentes existen que analicen la Big Data y publiquen dichos resultados por tipo de marcados y demás subgrupos de manera paga o gratuita? Fuentes que publiquen o que analicen la Big Data. No, tenemos páginas de datos abiertos que te pueden servir, donde hay como la información, pero que es información netamente pública. Si deseas, digamos, revisar temas de comportamientos en redes sociales, hay algunos que están públicos, pero el resto debes pagar por los servicios, por ejemplo, con el tema de Google Analytics, de Facebook, de Twitter, metodologías de extracción de datos, con herramientas de BI que te pueden ayudar mucho. Hablamos de temas de Tableau, hablamos de temas de Power BI, entre otras herramientas que te pueden ayudar a la extracción y el análisis de información de Big Data. Pero debes tener el acceso a los mismos. Existen datos públicos. Si quieres también te paso algunos enlaces, algunos portales que dan datos públicos actualizados a 2020, que te dan unas mallas impresionantes y con las cuales puedes tomar decisiones. Eso sí, es dependiendo de qué es lo que necesites. Pero sí existen algunos. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo se determina que una empresa necesita una solución de Big Data y qué requiere una organización para implementar un proyecto de Big Data? Bueno, una organización para determinar si necesita o no utilizar esos datos va muy de la mano con la pregunta anterior. Depende de qué preguntas deseas responder para tu negocio, ¿sí? Posicionamiento de un producto, ¿cuál es el mercado al que yo me deseo posicionar? ¿Sí? Yo puedo tener en este momento información interna, pero no necesariamente tengo Big Data, ¿sí? Cuando yo necesito Big Data es cuando mi organización necesita utilizar una gran cantidad de fuentes de datos para tomar decisiones. O sea, no solamente redes sociales, sino que yo implementé
y adquirir tecnología. Ejemplo, les voy a dar un ejemplo, en los centros comerciales, con los dispositivos, los access point que te dan acceso a Internet, lo hacen con el fin no solamente de proporcionarte un servicio, sino también de que puedas hacer un análisis de qué tipo de locales entran. Eso es una inversión en tecnología. Y no solamente te va a dar el recorrido, no solamente te va a dar ese tipo de información, sino que como en algunos te pide registro de redes sociales y te pide algún tipo de información de tu perfil en red social, entonces ahí tomas más cuáles son tus gustos musicales, qué tipo de videos ves más, a cuáles reaccionas, qué tipo de noticias. Ya con eso puedo hacer el posicionamiento de mis productos, de mis locales, por ejemplo, en un centro comercial. Estos dispositivos para dar entrada o salida a los diferentes vehículos en los parqueaderos, te dice cuántos vehículos están ingresando, qué tipos de placas son, cuándo viene recurrentemente un cliente al centro comercial, a qué tipo de locales entraron, pero el enfoque principal de cuándo debo utilizar o no Big Data, ¿sí? Cuándo debo implementar un proyecto, es cuando yo me doy cuenta de que la información o las fuentes que yo tengo en este momento propias de mi organización en general no son suficientes para tomar decisiones, sino que necesito también información externa que me pueda ayudar mucho, información pública. Cuando tengo datos no estructurados de las diferentes redes sociales, ahí ya debo implementar. Pero eso va de la mano no solamente de las metodologías y de los diferentes modelos, sino que también tengo que invertir en el hardware que me va a capturar esa información y en el software que va a hacer el procesamiento de la misma. Entonces, depende de las preguntas que tenga el negocio a resolver, ¿sí? ¿Cuál es mi rentabilidad? ¿Cuáles son mis productos? ¿La logística? ¿Qué debo implementar? ¿En dónde debo invertir? Entre otros. Pero no sé si eso resuelva tu duda. Otra pregunta, bueno, vamos con las dos últimas preguntas y la pregunta es la siguiente. ¿Existen herramientas donde pueda conectar a mis bases de datos para hacer esquemas de machine learning o inteligencia artificial para detectar modelos de comportamiento? Sí, claro. Herramientas hay muchas en el mercado. La mayoría son herramientas con enfoque estadístico que te indican los patrones, por ejemplo, el SPSS, que te da modelos estadísticos conectados a tu fuente de datos. Existe un software, por ejemplo, que se llama Weka, que te ayuda con el tema de minería de datos, la generación de bots por medio de software que te ayuda al comportamiento de inteligencia artificial y aprendizaje autónomo. Pero son básicamente, depende del presupuesto de la compañía, obviamente. Existen herramientas open source, existen herramientas también pagas que te ayudan a revisar ese esquema. Las herramientas de inteligencia de negocios, algunas tienen algunos componentes que te ayudan a tomar decisiones y en estos componentes pues tienen integrados modelos de machine learning e inteligencia artificial, pero esos modelos tienen que ser programados antes, ¿sí? Te ayudan a conectar para hacer la visualización y tomar decisiones, pero deben ser configurados antes con software enfocado netamente a temas estadísticos y matemáticos. Un ejemplo es el SPSS, pues yo lo uso mucho y pues es uno de mis recomendados para ese tema de machine learning y inteligencia artificial. Perfecto, muchas gracias. Y la última pregunta para finalizar este webinar es, ¿cuál es el paso siguiente del Big Data y el Machine Learning? ¿Qué análisis están haciendo en los países modelo, Estados Unidos, Corea del Sur, etcétera? ¿Cuál es el paso siguiente? Bueno, bueno, la pregunta es muy amplia. Les voy a dar un ejemplo de la aplicación de Machine Learning y de la utilización de Big Data. No sé si han visto en las noticias la metodología que están utilizando, por ejemplo, en China para el tema del control actualmente del COVID. Instalaron una aplicación en los smartphones de los diferentes ciudadanos para saber en dónde ha estado, si tomó transporte público, qué locales ha visitado, registra toda la información del ciudadano, ¿sí?
¿Para qué sirve? Eso es data pura, Big Data, ¿sí? Está entregando información de cuál es el comportamiento del ciudadano por si encuentran algún contagiado, poder tomar decisiones, hacer los estudios o las pruebas de todas las personas que lo estaban rodeando porque tienen registradas los movimientos de todos los ciudadanos en este momento. Y eso va muy de la mano, hay que tener en cuenta que todo tiene sus límites, pero pues en este momento todos los ciudadanos lo permitieron porque es un tema de salud pública, ¿sí? Entonces, ¿qué va después de hacer todo este tipo de análisis? ¿Qué decisiones voy a tomar? ¿Cuáles son las políticas que me pueden ayudar a controlar en este momento, por ejemplo, los contagios y reducir la cantidad de la mortalidad en mis diferentes ciudadanos? ¿Qué va después? La entrega de valor, va la toma de decisiones, ¿sí? Lo que me hace Big Data es entregarme los datos, el Machine Learning me da conocimiento sobre esa información que ya tengo organizada y ya tomo decisiones. Pero hay que tener en cuenta los temas de privacidad, las regulaciones de los diferentes países, si se pasa o no se pasa por encima, qué tanto permiten los ciudadanos que se investiguen esa información, que viole su privacidad, ¿sí? Y por ejemplo, a nivel legislativo, no siempre podemos utilizar Big Data para hacer análisis. Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos restricciones, por ejemplo, con el manejo de la información personal. Nosotros tenemos regulaciones que impiden ese tipo de cosas. Y en esos diferentes países, pues también. Recuerden un escándalo sobre un juicio que estaba en Estados Unidos, donde Apple no permitió el ingreso a revisar la información de la persona que estaba siendo juzgada porque era su información personal. Pues, para muchos no es un secreto y bueno, hay teorías conspirativas y bueno, y algunas pruebas que muestran que los diferentes gobiernos han estado utilizando información de nuestras redes sociales para revisar el comportamiento, impedir ataques terroristas, comportamiento de mercados, etcétera. Pero entonces, tengan en cuenta que hay unos límites, pero esa información es de vital importancia, por ejemplo, ahora, esa es aplicación de Big Data y de modelos. El tema de la consultora actual. Perfecto, Orlando, muchas gracias a todos los asistentes. Hasta aquí terminamos nuestro webinar. Si tienen alguna duda, alguna consulta adicional, no olviden por favor escribirme a viviana.campos@solex.com.co. Allí estaremos compartiendo los webinars. Si necesitan alguna pregunta, alguna consultoría en específico, ahí estaremos. Muchas gracias a todos y hasta una próxima. Muchas gracias a todos por el espacio, por el tiempo en este webinar. Cualquier consulta nosotros estaremos puestos y recuerden que esto era un pincelazo porque el Big Data es un universo gigante que tiene muchas variantes. Muchas gracias a todos por la participación en el webinar. Que tengan un feliz día.